Bienvenidos, bienvenidas. Hoy empezamos nuestra segunda clase del curso de ventas con ética cristiana. El tema de hoy es honestidad. Es la cualidad más importante en un vendedor. La Biblia lo expresa en forma muy clara. En el libro de Proverbios 11:1 leemos: El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. ¿Qué pasaba antes? En tiempos antiguos, los comerciantes usaban balanzas para vender sus productos. Algunos manipulaban el peso para ganar más dinero, en forma deshonesta. Dios condenaba esa práctica porque la venta basada en engaño destruye la justicia y por lo tanto la confianza. Y hoy ocurre exactamente lo mismo. No ha cambiado mucho. En el mundo de los negocios suceden cosas semejantes en forma habitual. Pero nosotros, con ética cristiana, no podemos estar en ese mundo. Debemos marcar la diferencia, pero en forma santa, por decirlo de alguna manera. No se trata de creernos superiores, de ninguna manera. Se trata de marcar una diferencia en forma positiva, como un buen ejemplo para los demás. Ahora empecemos con el primer título: La gran tentación del vendedor. ¿Cuál es esta tentación? En ventas siempre existe esta gran tentación: exagerar beneficios para cerrar una venta o simplemente engañar. Veamos una situación. Un cliente en una tienda pregunta: ¿este bolso es cuero genuino? El vendedor deshonesto diría: sí, es cuero, es excelente. Aunque no lo sea. Pero un vendedor con ética dice esto: es cuero sintético de alta calidad. Le comento algo: si elige este cuero sintético de alta calidad y lo acondiciona cada 3 meses, este bolso le duraría entre 5 a 10 años. Sepa que el cuero sintético de menor calidad dura de 2 a 5 años, con un regular mantenimiento. Pero si de todos modos usted está buscando únicamente cuero genuino, tenemos unas piezas de esa calidad, pero sepa que el costo es mucho mayor. Le muestro los modelos, usted decide, todo está en sus manos. La diferencia es nada más que en el precio, porque nuestros productos son todos de buena calidad. Con esta respuesta puede ocurrir algo muy valioso: ganar un cliente que confía en tus palabras. Veamos ahora otro ejemplo. Imagina que un cliente está viendo un reloj económico y pregunta: ¿este reloj me durará muchos años? Un vendedor deshonesto diría: sí, le durará por siempre. Puede tenerlo por muchos años. Pero un vendedor honesto responde: este modelo es de gama básica, funciona muy bien para uso diario, controlado, debe cuidarlo muy bien, no puede maltratarlo. Pero si busca algo que realmente le dure muchos años y que sea resistente al maltrato, tengo otros modelos aquí en este lugar. El mecanismo es diferente, usted verá que tienen otros precios. Es debido a la complejidad de la maquinaria y a la calidad de los materiales en su conjunto. Decida usted. Tal vez el cliente comprará aquel reloj más económico, pero usted ganó un cliente que confía en usted. Lo importante es que este cliente le recomendará, volverá y se irá con una imagen de que en esta tienda me dicen la verdad, no me mienten para venderme algo. Entonces, él lleva no solo un reloj, lleva una certeza de que en esa tienda puede comprar con tranquilidad. Que usted diga la verdad cuando vende vale muchísimo, tanto en la tierra como allá arriba. El cliente sabe que los precios
de los productos o de los servicios que usted ofrece tienen una relación calidad-precio. Y esto vale muchísimo, muchísimo a la larga para generar confianza en sus clientes. Ellos sabrán que tu negocio y que tu trabajo no está enfocado en sacar dinero de la gente, sino en vender cosas o vender servicios de acuerdo con el valor intrínseco de cada cosa, de cada servicio. Es decir, vale más porque cuesta más. El cliente decide, usted no está presionando usted no está presionando al comprador. Usted habla honestamente, con cariño hacia su producto. Usted hace que el cliente se enamore del producto, así como es el producto, sin ponerle más ni menos, sino resaltando la cualidad intrínseca de cada cosa o de cada servicio que usted vende. Ahora vayamos a otro punto, psicología de la confianza. Investigaciones del Harvard Business School muestran que la confianza es uno de los factores más determinantes en las decisiones de compra. Cuando un cliente percibe honestidad en un vendedor, aumenta notablemente la sensación de seguridad, reduce miedo a perder dinero y aumenta la probabilidad de compra futura. Es lo que hablamos de fidelidad o de compras recurrentes. Esto explica algo muy importante. Las empresas con mayor confianza generan más clientes recurrentes, o dicho de otra manera, fidelidad. Vayamos ahora a otro principio bíblico confirmado. La Biblia vuelve a recordarlo en el libro de Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. En otras palabras, Dios bendice al que dice la verdad. Y curiosamente, también los clientes recompensan esta actitud. Porque en ventas, la confianza es más poderosa que cualquier argumento. Vayamos a una aplicación para vendedores. Un vendedor honesto obtiene 3 grandes beneficios. Construye credibilidad, genera clientes que regresan y construye una reputación a largo plazo. Un cliente puede olvidar un precio, pero nunca olvida cómo se sintió al comprar en un lugar. Si sintió confianza y respeto, volverá o recomendará. Llegó el momento de hacer un resumen y cerrar nuestra clase de hoy diciendo: la honestidad del vendedor va de la mano de resaltar el valor real de cada producto o de cada servicio dentro de su categoría, ya sea gama baja, gama media, gama alta. Un buen vendedor no engaña para vender. Un buen vendedor resalta uno o más puntos fuertes, reales, en cada producto o servicio. No es necesario vender solamente cosas de calidad superior, que duren hasta el fin de los siglos. Si algo está en la gama baja o gama media, el buen vendedor encuentra uno o más puntos fuertes en esa gama, los resalta, los comenta sin recurrir a la mentira y dejando que sea el cliente quien se enamore del producto así como es, en esa gama baja, en esa gama media o en esa gama alta. Muy bien, espero que logres aplicar la clase 1, la clase 2 y que tus ventas aumenten y mejoren cada día más. Nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien.